No mes de marzo, Marta supervisaba as obras da súa futura consulta, pero chegou a pandemia e paralizouno todo. Decidira emprender tras rematar os estudos de psicoloxía, pero tivo que agardar ata finais de xuño para poder pôr en marcha o seu proxecto. Tras uns primeiros meses, di que todavía non hai perspectiva temporal para falar de síntomas propios da pandemia, que o que sí que fixo foi sacar á luz os que xa estaban aí. No hay algo que esté relacionado estrictamente con la pandemia. Yo creo que todo el sentir que teníamos antes o los síntomas que teníamos, pues antes los podíamos diluir un poco con el día a día, ¿no? Con el transcurrir de la vida cotidiana, pues yo que sé, estás más triste, pues sales a tomar algo, te pasa no sé qué, estás como más activo, ¿no? Y con la pandemia, pues lo que hace es que tengas que pararte muchas veces y esos síntomas, tu forma de afrontar las cosas, pues te pille de golpe, ¿no? Aparte con toda la incertidumbre que ha habido en muchos casos. Un percorrido polo seu local sérvenos para darnos conta da importancia que a arte ten para ela. De feito, a súa primeira carreira foi Historia da Arte, despois chegaría a Psicoloxía. Tivo a sorte de facer as prácticas en Piñor, onde coincidiu cun equipo de profesionais especialmente sensibles con ese tema. Ellos habían hecho alguna conferencia sobre ese tema, entonces cuando supieron que había hecho Historia del Arte empezaron a enseñarme toda la colección que había reunido una de las psiquiatras que con muchísima sensibilidad cuando fue el traslado de Toen a Piñor pues recogió las obras que quedaban tiradas por el suelo después de que habían expoliado todo. Y las guardó, las conservó, las inventarió junto con un terapeuta ocupacional. Entonces cuando llegué me las enseñó, entonces empezamos a hacer un proyecto que se llama Arte Espida, que nos acaban de dar hace poco un premio ACSIC de humanización del hospital y estamos pendientes de que pueda salir algo que se pueda financiar para trabajar con pacientes. Non se trata de arteterapia, senón de traballar e estabilizar os pacientes a través da arte, nada dirixido. En mente teñen por en marcha un museo. Es la colección más amplia que hay en España, o sea, a nivel mundial sería muy importante, incluso más que alguna que pueda haber en Portugal. Y después sería hacer exposiciones temporales y poder trabajar con artistas de la ciudad, que muchos estaban ya deseando poder empezar con el proyecto y trabajar con los pacientes. Entonces sería un proyecto muy bonito, pero de momento también está parado por todo el tema del COVID, porque la primera planta del psiquiátrico donde se pretendía hacer, pues ahora mismo está bloqueada para urgencias. Entonces, O seu obxectivo é poder comezar a traballar tamén coa arte na súa consulta.